Última hora, el Tribunal Supremo ha asestado un golpe sorpresivo al gobierno de Pedro Sánchez, particularmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un tema que inicialmente parecía de menor importancia ha crecido de manera acelerada hasta transformarse en un potencial caso judicial que podría poner a Montero en una situación muy comprometida, enfrentando la posibilidad de cargos por la divulgación de información confidencial. El foco de este caso es Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien se ha convertido en el centro de atención después de que Montero supuestamente revelara datos confidenciales sobre él. Aunque la ministra ha negado en reiteradas ocasiones haber filtrado información, el Tribunal Supremo ha decidido dar el primer paso para profundizar en la investigación. La querella fue presentada por la asociación Liberum en marzo, alegando que Montero habría hecho públicos datos privados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que ha causado sorpresa es el evidente nerviosismo de Montero durante varias comparecencias públicas cuando se le cuestionó sobre este asunto. En una ocasión, notablemente incómoda, negó haber hecho declaraciones sobre el novio de Ayuso. Sin embargo, algunos medios, como Voz Populi, afirman que existe un vídeo en el que la ministra habla claramente sobre el tema, lo que contradiría sus declaraciones oficiales. El Tribunal Supremo ha citado a los denunciantes para que ratifiquen su querella contra Montero. Tras este paso, la Sala de lo Penal decidirá si admite la querella y si la asociación tiene la legitimidad para continuar con el proceso judicial. De proceder, esto podría representar un hito, ya que Montero podría ser la primera ministra de Hacienda imputada por un delito de revelación de secretos. La seriedad de esta situación es notable. El Tribunal Supremo trata con gran gravedad las acusaciones, y el hecho de que la querella haya avanzado hasta este punto representa ya un revés significativo para el gobierno de Sánchez, que podría enfrentarse a un nuevo escándalo político. Además, el caso no solo afecta a Montero, sino que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también ha pedido la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en relación con la divulgación de estos datos. Este panorama ha provocado un intenso debate político y judicial. La oposición, liderada por el Partido Popular, exige explicaciones y una mayor transparencia, mientras se pone en duda la imparcialidad del Ministerio Fiscal, que está bajo el control del gobierno de Sánchez. A pesar de que es probable que la Fiscalía se oponga a la querella, deberán emitir una respuesta oficial y fundamentar su postura. Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso también está en el ojo del huracán, no solo por la situación de su pareja, sino también por los rumores de presuntas irregularidades en la compra de un inmueble con fondos de procedencia dudosa, relacionados con comisiones por mascarillas durante la pandemia. Este contexto podría complicar aún más el panorama político, ya que el Partido Popular intenta distanciarse de cualquier implicación en escándalos de corrupción, especialmente tras el caso de Pablo Casado. María Jesús Montero se encuentra en una posición extremadamente frágil. Aunque ha rechazado las acusaciones de haber filtrado información reservada, el Tribunal Supremo podría decidir procesarla, lo que supondría un golpe devastador no solo para su carrera política, sino también para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Si la querella es finalmente aceptada y se inicia un proceso judicial, Montero podría enfrentar consecuencias legales muy serias, incluidas posibles penas de prisión. La situación es aún más grave, dado que se trata de una ministra en activo y una figura central del gobierno actual. El hecho de que el Tribunal Supremo haya convocado a los querellantes para ratificar la denuncia demuestra que el caso no será archivado sin más. En resumen, España está frente a un nuevo episodio de tensión política y judicial en el que el futuro de una figura relevante del gobierno de Sánchez está en juego. No solo está en peligro la credibilidad de María Jesús Montero, sino también la estabilidad del propio gobierno, que ya ha lidiado con otros escándalos y conflictos internos. La decisión del Tribunal Supremo en los próximos días será crucial para determinar si el caso avanza y hasta dónde podría llegar. Seguiremos atentos al desarrollo de los acontecimientos en los próximos días. Si se admite la querella, podríamos estar ante el principio del fin de la carrera política de María Jesús Montero y una crisis importante para el gobierno de Pedro Sánchez. La posible imputación de María Jesús Montero no solo pone en una situación complicada a la ministra de Hacienda, sino que también evidencia un doble rasero en la política española, donde los estándares de transparencia y responsabilidad parecen variar según el partido afectado. Mientras que el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE exigieron insistentemente la dimisión de Isabel Díaz Ayuso cuando surgieron rumores sobre su pareja, ahora enfrentan una tormenta similar con las acusaciones dirigidas a Montero. El Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de decidir si admite la querella contra María Jesús Montero. Aunque la Fiscalía presentará su opinión, no tendrá la última palabra. El Supremo, como poder judicial, determinará si hay suficientes fundamentos legales para proceder con el caso.
Si la querella es aceptada, podríamos estar frente al primer caso de una ministra en funciones imputada por la divulgación de información reservada, un golpe potencialmente devastador para el gobierno de Pedro Sánchez. Lo más alarmante es que la imputación de Montero podría ser solo el inicio. Este caso no es un incidente aislado, sino un síntoma de una corrupción sistémica que ha erosionado la confianza en las instituciones democráticas. El patrón recurrente de protección entre políticos, sin importar su ideología, es un hecho que afecta a casi todos los partidos y genera un sentimiento de impunidad. Mientras se denuncian a los adversarios, se protege a los aliados, dilatando procesos judiciales o recurriendo a tácticas mediáticas para minimizar el impacto de los escándalos. Este fenómeno no solo debilita la confianza en el sistema democrático, sino que también alimenta el descontento social. La percepción de que los políticos están más interesados en sus propios intereses que en los del pueblo es evidente, especialmente en tiempos de crisis económica, donde una gestión pública eficiente es esencial. Ver que la ministra de Hacienda, responsable de las finanzas del país, está involucrada en un escándalo de esta magnitud refuerza la idea de que la clase política está desconectada de las preocupaciones reales de la ciudadanía. La corrupción en España ha sido un problema persistente durante décadas, afectando tanto al Partido Popular como al PSOE. Casos como Gürtel, Bárcenas o los fondos de emergencia mal gestionados durante la pandemia son ejemplos que muestran una red de corrupción profundamente enraizada en el sistema político. Lo que debería ser una democracia funcional y transparente ha sido manchado por la complicidad entre las élites políticas, quienes, en lugar de enfrentar la justicia, encuentran formas de protegerse mutuamente. Cada escándalo de corrupción que emerge sin consecuencias significativas aumenta el desencanto ciudadano, no solo porque los recursos públicos se desvían, sino porque la confianza en el sistema democrático se deteriora más y más. Cuando los políticos evitan las consecuencias de sus actos corruptos y regresan al poder tras cortos periodos de inactividad, el mensaje que se envía a la sociedad es claro: los poderosos están por encima de la ley. Lo más preocupante es que cuando las acusaciones de corrupción afectan a sus propios miembros, los partidos tienden a ser más indulgentes. La disparidad en el trato a los adversarios políticos en comparación con los propios es evidente. En el caso de Montero, la estrategia de Pedro Sánchez ha sido más contenida y defensiva, mientras que en el caso de Ayuso, se pedía su dimisión de manera insistente. Este doble estándar demuestra que en España la corrupción no tiene un solo color político, sino que afecta a todos los partidos de manera transversal. Este entramado de protección entre políticos no es exclusivo de la política española, pero su constante presencia en nuestra democracia es un problema que no se puede seguir ignorando. Si no se actúa de forma contundente, con un sistema judicial verdaderamente independiente y libre de presiones políticas, seguiremos viendo cómo los corruptos continúan aprovechándose de su posición de poder mientras la ciudadanía se desilusiona cada vez más y se distancia de la política. El caso de María Jesús Montero es un ejemplo más de cómo la corrupción estructural afecta a todos los niveles de gobierno. No basta con comprometerse a ser transparente, es esencial actuar con integridad, permitiendo que las investigaciones sigan su curso y enfrentando las consecuencias legales si así lo determinan los tribunales. Si Pedro Sánchez quiere mantener la credibilidad de su gobierno, deberá permitir que la justicia actúe con independencia y no caer en la tentación de proteger a sus aliados a toda costa. En conclusión, la posible imputación de María Jesús Montero destaca los serios problemas que enfrenta el sistema político español. La corrupción, lejos de ser un problema aislado, se ha convertido en un mal crónico que afecta a todas las esferas de poder. Si queremos un futuro en el que la justicia prevalezca, es fundamental que los responsables de estos actos sean castigados, independientemente de su posición o afiliación política. España necesita un cambio profundo, y ese cambio solo será posible si dejamos de aceptar la corrupción como algo inevitable y exigimos mayor responsabilidad a nuestros líderes. Es momento de que el pueblo español se pronuncie, exija transparencia y rechace más excusas. La justicia debe aplicarse de manera justa y sin favoritismos, porque cuando la corrupción domina, todos perdemos. Este doble estándar en la política española revela una de las mayores fallas de nuestro sistema, la falta de coherencia y responsabilidad al enfrentar la corrupción. En lugar de implementar una política de tolerancia cero, lo que observamos es una estrategia de conveniencia, donde cada partido defiende a los suyos y ataca a los rivales solo cuando le conviene políticamente. Esta forma de proceder no solo socava la credibilidad de los políticos, sino que perpetúa un ciclo de corrupción que parece inquebrantable. En lugar de erradicar la corrupción, se ha creado una cultura de protección mutua entre políticos, partidos e incluso, en muchos casos, el sistema judicial y los medios de comunicación. Frecuentemente, los casos de corrupción avanzan lentamente en los tribunales o se archivan por supuesta falta de pruebas, lo que refuerza la percepción de que la justicia no es igual para todos.
Además, los medios, que deberían ser un pilar clave para denunciar los abusos de poder, a menudo también son cómplices, suavizando o ignorando ciertos escándalos en función de intereses económicos o políticos. Sin embargo, el mayor impacto de la corrupción no se percibe en los despachos de los políticos ni en los tribunales, sino en la vida cotidiana de los ciudadanos. Cada escándalo desvía recursos que deberían destinarse a mejorar servicios básicos como la sanidad, la educación o las infraestructuras. Durante la pandemia, esto fue especialmente notorio cuando se reveló que ciertas comisiones por la compra de material sanitario beneficiaron a intermediarios mientras que los hospitales luchaban con la falta de suministros esenciales. La corrupción no solo afecta la economía del país, sino que agrava la desigualdad. Los recursos públicos que deberían mejorar la vida de los ciudadanos terminan en manos de unos pocos privilegiados, mientras que las clases trabajadoras y medias son las que soportan las consecuencias de la mala gestión pública. Este desvío de fondos no solo erosiona el bienestar social, sino que también genera un creciente descontento social, con muchas personas perdiendo la fe en la política y sus representantes. Este desencanto genera un círculo vicioso, la corrupción alimenta el descontento, lo que a su vez lleva a una menor participación ciudadana en la vida política, permitiendo que los mismos políticos corruptos permanezcan en el poder sin tener que rendir cuentas. El sistema electoral español, que favorece a los grandes partidos, dificulta la renovación política y perpetúa la presencia de figuras cuestionadas por su integridad, lo que hace aún más difícil romper con este ciclo de corrupción. Para romper este ciclo y restaurar la confianza en las instituciones, España necesita reformas profundas y estructurales en varios frentes. En primer lugar, es esencial fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de la administración, desde las administraciones locales hasta las más altas esferas del poder. Esto incluye implementar controles más estrictos sobre el uso de fondos públicos y garantizar que los casos judiciales relacionados con la corrupción avancen con rapidez y eficiencia. Además, los partidos políticos deben adoptar una postura clara y coherente contra la corrupción, sin importar a quién afecte. Esto implica no solo exigir la dimisión de los políticos investigados, sino también asegurarse de que aquellos involucrados en escándalos no regresen a ocupar cargos de responsabilidad. La lucha contra la corrupción no puede ser un tema de conveniencia política, sino un compromiso firme con la ética y la transparencia. Finalmente, es vital revitalizar la participación ciudadana. Los ciudadanos deben desempeñar un papel más activo en la supervisión de sus representantes y en la toma de decisiones políticas. Solo mediante una mayor participación democrática y una política basada en la transparencia y la ética será posible romper con el ciclo de corrupción que ha afectado a España durante tanto tiempo. La posible imputación de María Jesús Montero no es un caso aislado, sino un reflejo de un problema mucho mayor, la corrupción endémica en el sistema político español. Para superar este desafío, no es suficiente con abordar los casos individuales, se requiere una reforma profunda que garantice que los políticos actúen en el interés del pueblo y no en el suyo propio. La corrupción no solo desvía recursos, sino que también destruye la confianza en el sistema democrático. Es tiempo de exigir un cambio real y profundo, donde la justicia sea igual para todos y donde los políticos corruptos no tengan cabida en el futuro de España. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo contenido que te mantenga informado y al tanto de lo que sucede en la política española. Deja tu comentario con tu opinión y comparte este vídeo para que más personas estén informadas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Juntos podemos luchar por una España más justa y transparente. Suscríbete si deseas una España segura y libre de socialistas corruptos. Nos vemos en la próxima.